hemos tenido informaciones o de destituciones de presidente del Perú o cuando lo están apresando, ¿no es cierto? También nos tocó en este horario el suicidio de Alan García, ¿no es cierto? También Kuczynski, no, si nos ha tocado de todo en este horario, en estos 15, 16 años que llevamos, mucha información y en este horario del Perú. Vamos a ir a la actualidad. Estamos con Carlos Escafia, analista internacional, ¿no es cierto?, para conversar precisamente de este tema. Miguel, ¿cómo está, Carlos? ¿Cómo está, Julio César? Qué gusto saludarte desde Lima. Un abrazo, gracias. Bueno, un poquito, danos contexto, Carlos, porque, bueno, la información la gente todavía la toma muy en seco, ¿no es cierto? Y el chileno es de Twitter rápido, entonces, para tratar de entender un poquito más el proceso que se vive en Perú, lo que ha pasado hoy día, conectarlo con lo que ha pasado en los últimos 20 años en Perú, la verdad es que ha sido dramático, ¿no? Efectivamente, yo sé que somos de Twitter rápido, Julio César. Yo soy chileno, vivo en Perú más de 25 años, así que entiendo eso. Mira, el contexto es el siguiente. Ayer, en horas de la noche, el presidente Pedro Castillo, que hay que decirlo, venía gobernando en un periodo de un año y fracción, se ve expuesto frente a además de investigaciones fiscales que venían y que involucraban no solamente a él, sino a su vínculo más cercano como, ojo con lo que te voy a decir, líder de una organización criminal. Ayer el ex jefe de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, señala y comenta que tiene audios que evidenciarían esta serie de acusaciones. Fueron intervenciones del ex jefe de la DINI en diversos medios que generaron un golpe importante a la administración de Castillo, a su gabinete, y le generó una especie de ansiedad naturalmente, y comienza ahí el desmoronamiento y la caída del telón de la administración y hay que decirlo además, Julio César, del expresidente, porque acaba de ser vacado, del expresidente Pedro Castillo. Y hoy, alrededor de las 11:40 de la mañana, de manera inédita, previo además a la renuncia del excomandante general del ejército, el presidente de Pedro Castillo sale a la opinión pública en un mensaje a la nación bastante escueto y señala tres cuestiones. La primera dice, este va a ser un gobierno de excepción. En consecuencia, este gobierno de excepción, y dado que este Congreso de la República ha sido un Congreso que no ha permitido que este gobierno pueda finalmente llegar a los más necesitados, he decidido en disolverlo de manera temporal. Y en consecuencia, además, dice, vamos a otorgar un toque de queda que se va a dar entre las 22 horas y las 4 de la mañana. ¿Qué es lo que hace Pedro Castillo horas antes además? Porque estaba previsto que a las 3 de la tarde del día de hoy, Julio César, el Congreso de la República, en uso de sus atribuciones, señalara que se iba a votar una cuestión de vacancia para vacar al presidente. Finalmente lo que hace Castillo es adelantarse a esa vacancia presidencial prevista en el orden constitucional, y que, hay que decirlo también, no necesariamente en la mañana tenía los votos para vacarlo, pero cuando sucede esto y se interpreta como un básicamente golpe de Estado, inmediatamente se activa el orden constitucional y el Congreso convoca de manera urgente a todos los parlamentarios para que esta cuestión de vacancia se adelante, y claramente se superan por lejos los 87 votos que se requerían para vacar a Castillo. Llega a 101, recordemos que el Congreso peruano, Julio César, es unicameral y tiene 130 parlamentarios, superan los 87 votos requeridos y Castillo es vacado. En paralelo, se pronuncia el Tribunal Constitucional, obviamente a favor de la sucesión constitucional y a no guardar orden respecto de lo que Castillo había pedido, y hacen lo propio la presidenta del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y finalmente la
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú señalan que van a respetar el orden constitucional. Termina la sesión en el Congreso y se convoca a las 15 horas de hoy. En este minuto son las 14:23 en Perú. En unos minutos más debería estar asumiendo la primera vicepresidenta de la República, que es la señora Dina Boluarte Segarra, que es una abogada de profesión, que tiene 58 años y que, hay que decirlo, fue también ministra de la anterior administración del presidente Castillo, del expresidente Castillo. Y hoy en este minuto, fíjate cómo son las cosas acá, todo en el Perú pasa de la noche a la mañana, la constante es el cambio permanente. Hoy Castillo está en la prefectura, en el centro de Lima, en la prefectura, y estaría por llegar además la división de la Policía Nacional, que se encarga de los casos de corrupción, para efectivamente detener a Castillo por finalmente haber roto el orden constitucional vigente. Ese es el estado del arte en este minuto. Podemos hablar ya de un expresidente de la República que duró básicamente 1 año y 4 meses, y hoy empieza la era de la señora Dina Boluarte, que debería durar los 3 años y fracción que quedan aún de este periodo gubernamental, Julio César. Fíjate, Carlos, que podrías ahondar un poquito más para que la gente se entere del proceso judicial que está viviendo Castillo, anterior a todo lo que ha pasado hoy día, ¿no es cierto? Y a esta amenaza de la inteligencia peruana que dice que tiene estos audios de Castillo. Sí, mira, Castillo desde que inicia su gobierno, se ve involucrado en una serie de acusaciones que involucraban no solamente a la esfera política de mayor nivel, que eran sus ministros de Estado, te estoy hablando de ministro, por ejemplo, de Transportes y Comunicaciones, sino que además comienza a involucrar a su círculo más cercano, familiar, en donde este círculo familiar más cercano involucraba directamente, por ejemplo, a su cuñada hija, a la que él se refería como su cuñija, así se referían los medios en Perú, a ella, que ofrecía finalmente algunas preventas en razón de otorgar algunas obras públicas. Todo esto finalmente le entregó elementos de juicios a la Fiscalía de la Nación para terminar acusando al presidente, pero claramente, como es un presidente en funciones, mantiene un antejuicio político, no necesariamente estaba en calidad de investigado, pero no necesariamente la investigación podía darse de manera convencional. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El Congreso de la República tiene previsto dentro del orden constitucional, en la propia Constitución de la República del Perú, una figura que se le conoce como la vacancia moral, por incapacidad moral, y que recurrir a esa figura solamente requiere 87 votos de 130. Y esa era la figura que se ha utilizado en los últimos años, en el último periodo gubernamental de Kuczynski, para vacar un presidente cuando mantenía acusaciones complejas, o incluso cuando no necesariamente llegaba a haber un entendimiento político entre ejecutivo y legislativo, que la verdad de las cosas han sido la constante en el último en los últimos 5 años, ¿no, Julio César? Kuczynski sale y entra Vizcarra, ¿no? Que podríamos hacer el símil, no es tan parecido, pero el símil en términos de lo que pasa con que sale ahora Castillo y entra Dina Boluarte, ¿no? Mira, uno podría buscarla, bueno, cada político es muy distinto, ¿no? Pero claro, podría uno decir de que podría tender algún acercamiento, ¿no? En la forma de pensar una centroizquierda, ¿no? Entre lo que fue la administración de Vizcarra y lo que fue la administración del presidente Sagasti, ¿no? Respecto a lo que sería la administración de la presidenta Dina Boluarte. Sí, esta dificultad que tienen los presidentes peruanos de terminar sus periodos, Carlos. Sí. ¿Está muy atomizado el mundo político también, o no? Mira, yo te diría que hay algunas cuatro razones que básicamente uno, recurriendo a ellas, puede determinar por qué Perú tiene esta inestabilidad política
permanente. Si me permites, me gustaría esbozarla. Yo te diría que la primera de ellas es básicamente porque mantiene Perú un sistema semiparlamentario en la práctica, es decir, un sistema político presidencialista con una característica que solamente comparte con Venezuela y Ecuador, y un Congreso de 130 parlamentarios. El presidente no tiene un perfil hiperpresidencialista, y en 200 años Perú no ha logrado resolver, Julio César, este escenario de un gobierno sin mayorías en el Congreso. Entonces, la principal razón es este sistema semiparlamentario en la práctica. La segunda razón, la figura de la vacancia por incapacidad moral del presidente, que viene desde la Constitución de 1839, una definición tan amplia que puede ser utilizada para cualquier cosa, desde la enfermedad de un presidente hasta pues lo que significa la autoridad moral, ¿no? La tercera, un dato no menor, que es la fragmentación de la política peruana. Perú vive, y hay que decirlo, Julio César, una crisis de partidos políticos. Es un sistema que en la práctica opera como semiparlamentario. Los últimos presidentes han sido outsiders. Recordemos que en la elección de 1990, entre Vargas Llosa y Fujimori, a 3 meses antes de la elección no necesariamente lo conocían, y finalmente termina ganándole un outsider, y una evidencia de esta fragmentación y ausencia de partidos políticos. Y finalmente, una razón de fondo y peso, Julio César, que la corrupción, tristemente, en Perú es una condición constante, es una corrupción estructural, transversal, y naturalmente facilita que se abran casos no contra cualquier funcionario, ¿no? La no reelección también incluso podríamos sumarlo. Entonces, yo diría que estas 4 razones pues evidencian y constatan, Julio César, el por qué se dan esta permanente pues inestabilidad política, ¿no? Que se hace conocido Perú, ¿no? Pero hay que decirlo también, no necesariamente lo político en Perú salpica lo económico, no necesariamente. Sí, yo me acordaba acá que antes de Vizcarra, ¿no?, los 5 presidentes anteriores, los expresidentes de Perú, todos habían sido condenados o imputados, o habían estado prófugos de la justicia. Incluso Alan García se había suicidado cuando lo iban a buscar para detenerlo, ¿no? O sea, un récord, una estadística, la verdad, impresionante. Fíjate que Alan García es un caso muy singular porque él muere sin ninguna acusación de facto, sin ninguna acusación de facto. De hecho, él muere con honores de presidente de la República, ¿no? Claramente, estoy siendo muy fáctico en el análisis, pero hay que decirlo. Pero claro, esta situación envuelve pues a casi a los últimos presidentes que Perú ha tenido desde 1990 a la fecha, ¿no? El presidente Fujimori, después el presidente Toledo, que hoy está además en Estados Unidos, ¿no?, a la espera de una extradición. Después el presidente Alan García, que sabemos cómo terminó. Después la administración del presidente Ollanta-Humala, que hay que decirlo que cumplió además una condena a la espera de ser juzgado, en una prisión preventiva, como se le llama acá en Perú. Después el presidente Kuczynski, que finalmente termina también en una prisión preventiva efectiva en su domicilio. Hoy hay que decirlo que está levantado ello, pero no puede salir del país. El presidente Martín Vizcarra investigado, que fue primer vicepresidente de Kuczynski, y después tuvo el presidente Merino de Lama, que duró 5 días, ¿no? Y finalmente el presidente Sagasti, que hay que decirlo, no necesariamente ha corrido la misma suerte de los anteriores, ¿no? Perú en el último periodo gubernamental, Julio César, tuvo 4 presidentes en 5 años, 4. No, es tremendo. Y fíjate que por una década con crecimiento económico importante, a pesar de toda esta inestabilidad política. Claro. ¿Y cómo se explica aquello? Y bueno, ya ahí... Cuando en Chile apegamos tanto, emparejamos tanto, amalgamamos tanto la estabilidad política con el crecimiento económico, por ejemplo. Sí, bueno, acá en Perú, como te decía, no van por puertas separadas, ¿no? Y siendo responsable en el análisis, te diría yo que Perú, ¿por qué se da
que no necesariamente lo político impacte en lo económico en Perú, básicamente porque este país tiene políticas macroeconómicas mesuradas y reformas estructurales de amplio alcance, además un escenario de alto crecimiento en promedio y baja inflación. Perú ha tenido un crecimiento en promedio durante los últimos años de 5%. Y si uno mira incluso 7 décadas hacia atrás en su economía, va a evidenciar que Perú mantiene un promedio anual de 3.8%, y claro, y si bien hoy Perú mantiene una inflación que podría llegar al 8%, va a llegar al 8% a fin de año, sigue siendo una inflación por contingencia económica internacional bastante óptima respecto de la región, respecto de nosotros, de Chile. Nosotros probablemente cerremos con un 12 y fracción. Entonces, Perú sigue manteniendo expectativas macroeconómicas optimistas. Las expectativas inflacionarias para el siguiente año, para el 2023, van a seguir siendo muy atractivas. Se espera que la inflación no llegue o no esté por encima del 4%, y este año la economía peruana va a cerrar con un 3.8, 3.5%, y el siguiente año en un 2 puntos y fracción. Sigue siendo atractivo económicamente Perú, sigue siendo atractivo como destino de inversión, pero claramente el ruido político, Julio César, ha sido la constante y permanente. Pedro Castillo permanece detenido en este minuto en la prefectura de Lima. Hablábamos del proceso judicial que hay en su contra, ¿no? Pero también yo creo que hoy día, ¿no es cierto?, le va a caer encima la nueva presidenta y seguramente parte del Parlamento por este anuncio que había hecho de disolver el Congreso y de poner el estado de excepción, ¿no? Es correcto. De hecho, te decía yo al inicio de esta conversa que una unidad de la Policía Nacional a cargo de estos casos de corrupción estaba llegando a detener al expresidente, hay que decirlo así, al expresidente Castillo. De hecho, fíjate que el Procurador General del Estado ya presentó una denuncia penal contra Pedro Castillo tras este intento fallido de golpe de Estado. Claro, bueno, estamos también con la noticia en directo de Castillo en la prefectura de Lima, detenido. Está la prensa toda trabajando, lo que sí habla bien de ese espíritu democrático que siempre ha tenido Perú, ¿no es cierto?, con los medios de comunicación, por lo menos, ¿no?, de informar, de estar siempre abierto a las noticias. Nunca, a pesar de que hemos visto en estos 16 años que yo llevo haciendo este programa, varias caídas de presidente y arrancadas también, siempre con información muy contundente, Es así. Bueno, lo importante es que aparentemente la institucionalidad de los principales estamentos del Estado se ha hecho evidente, ha funcionado, la sucesión constitucional se ha dado de acuerdo a lo que indica la Constitución Política del Perú, y ha sido muy amalgamada la postura tanto de, en este caso, la Fiscalía de la Nación a través del Ministerio Público, el Poder Judicial y porque el Congreso de la República y las Fuerzas Armadas. Carlos, te enviamos un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, un abrazo, Julio César, muy grato saludarte. Chao.